La Agenda Nacional sustenta los valores de la libertad y la democracia y el derecho de los dominicanos y los latinoamericanos al desarrollo económico y social, con apego y respeto a los principios de soberanía y autodeterminación que sustentan y hacen posible la convivencia pacífica de pueblos y naciones, para identificar y analizar los obstáculos que han impedido e impiden que alcancemos la condición de vida y la felicidad a las que somos acreedores. Saludos dominicanos en todo el territorio de la República. Hoy, jueves 18 de septiembre del año 2003, después de 3 meses y 17 días, Agenda Nacional vuelve a su pantalla, gracias a que los amigos de este programa, los amigos de la causa de Agenda Nacional, han hecho posible en esta emisora, el Canal 46, Canal 19 UHF, Agenda Nacional, con su compromiso con la República Dominicana y con los dominicanos, pueda volver al aire. Hoy tenemos un programa especial, no solamente por el hecho de que es nuestro primer programa en nuestra segunda fase, nuestro segundo periodo, sino porque la situación nacional con respecto al problema eléctrico así lo amerita. Tenemos como invitado al ingeniero José Luis Moreno San Juan. Es un profesional destacado, pues es el director del Instituto de Energía de la UAS y ha estado en la vanguardia en la orientación que el país ha estado necesitando para entender los problemas de esta grave crisis que afecta ya no solamente a la economía nacional, sino también, y así se ha manifestado en los últimos tiempos, en la suerte misma de la macroeconomía, la estabilidad de la moneda y, desde luego, en la condición de vida de todos los dominicanos. Nos referimos, desde luego, al hecho de que las ganancias sin control que tenían las empresas eléctricas estaban acudiendo al mercado no controlado, debido a que el Banco Central fue dejado sin funciones en la última modificación de la Ley Monetaria y Financiera, que por cierto ha sido en estos últimos días modificada por lo menos en un proyecto de ley aprobado en segunda lectura en el Senado de la República, con el cual estamos totalmente de acuerdo, que le retorna esas funciones, sobre todo en momentos en que así lo amerite la situación del mercado cambiario, como ya ha sido en más de una oportunidad en las últimas semanas y meses, y en donde se ha puesto en evidencia que la economía del país no resiste esa situación de un Banco Central sin capacidad de intervenir en el mercado. De manera que vamos a dar paso a los temas más urgentes que hemos vislumbrado, y entonces inmediatamente pasaremos a la entrevista con el ingeniero José Luis Moreno. ¿Qué tenemos ahí, amigo? Los temas nacionales. De nuevo estamos juntos frente a las cámaras. El viaje del presidente Mejía a España. La seguridad a las inversiones en la República Dominicana. Dice que el primer ministro Aznar refuerza la solicitud de seguridad jurídica a República Dominicana. Y Jeb Bush y Vilella y Corripio resaltan el clima de inversión en la República Dominicana. Sí, es una situación que desde luego nos vemos obligados a comentar. Desde luego no vamos a hacer únicamente este comentario hoy,
porque esto es algo que es esencial en todo lo que está aconteciendo en la economía nacional. Resulta ser que de una manera poco elegante, el gobierno español ha maltratado a su visitante, que es el presidente Hipólito Mejía. Con él ha maltratado también la dignidad del pueblo dominicano, porque le ha venido a reprochar la falta de seguridad a las inversiones en la República Dominicana. Eso ha venido desde la boca del rey de España hasta el ministro Aznar, el primer ministro Aznar. Y yo debo decir lo siguiente, todos tienen razón. La seguridad jurídica es esencial, que significa el respeto al Estado de Derecho. Ahora, ese es un camino de dos vías. Y nosotros tenemos que decirle, con mucho respeto a su majestad y a su primer ministro, que los inversionistas que nos mandaron aquí, que se reputan ser muy ligados a ellos precisamente, y al señor Felipe González, no respetaron esa seguridad jurídica en lo que a ellos concernía. Porque esa seguridad jurídica usted se la gana cumpliendo con la parte del respeto al Estado de Derecho que a usted le corresponde. Esas firmas no trajeron el capital que tenían que traer en la capitalización. Desde luego contaron con unos funcionarios a quienes habrá que tomarle cuenta en algún tribunal de la República, si es que aparece un tribunal digno en la justicia dominicana. Pero los hechos están ahí y además las pruebas también. Una investigación que encabezó una comisión del Senado de la República, que estaba dirigida por el economista Pedro Manuel Casal, demostró que no había habido tal aporte. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos pagándole a esta gente? Yo creo que el gobierno fue excesivamente blando. Cuando el presidente dice se ha respetado, yo creo que nosotros hemos permitido que se nos tome el pelo con esa capitalización, entre comillas, que se hizo. Entonces se ha hecho un arreglo sobre el cual vamos a hablar precisamente con alguien que sabe mucho de esta materia, que es el ingeniero Moreno. Pero teníamos que darle este background, este antecedente de lo que pasó, para decirle a las autoridades del Reino de España que ellos tienen que respetar al pueblo dominicano. Y si no respetan al presidente de la República Dominicana, están irrespetando al pueblo dominicano, y que se atengan a las consecuencias. Esta es una situación lamentable, porque estos llamados inversionistas recientes han venido a empañar todo el historial de trabajo de una gran colonia española que vino durante muchos años a aposentarse en la tierra dominicana y a dominicanizarse, a trabajar con nosotros y a ganarse honradamente lo que tienen. Pero estos señores que llegaron ayer de gancho con la política han venido a ensuciar la página de trabajo de la colonia española en la República Dominicana. Y es lamentable que la embajadora española haya venido a hacer causa común, no con aquellos que vinieron antes a ganarse honradamente su dinero, sino con estos últimos que vinieron a expoliar a los dominicanos. Entonces, teníamos que hacer esa reflexión, aunque ya vemos que a la fiesta, ¿cómo es que dice el refrán? Que la gente, a la fiesta según le vaya, ¿no? El señor Bush dice que este es un magnífico país para la inversión. Que se contrapone. La presidenta del CONEP igual, porque ella es parte del negocio eléctrico, ella es parte de la planta de Monterrío en Asua. Y bueno, y José Luis Corripio, el amigo Pepín, ojalá que se haya salido de las plantas de Palamara y La Vega, porque ese consejo se lo di yo como amigo hace mucho tiempo. Le dije, Pepín, como amigo tuyo te recomiendo que no te metas en ese negocio de esas plantas, porque es cuestión de tiempo que los señores de todo este mal negocio para los dominicanos, que ha sido la capitalización, y los beneficiarios de ella estén corriendo delante y los dominicanos detrás. Y yo se lo dije así mismo en su despacho, o mejor dicho, almorzando con el amigo Pepín. Yo espero que me haya oído y que no esté viajando allá como socio de Unión Fenosa
en ese asuntito de la planta de Palomar y La Vega, porque vamos a hablar de eso en unos minutos. No puedo dejar tampoco, para antes de pasar adelante, de hablar de la cumbre iberoamericana, porque todos estos líos que estamos viviendo se incuban en ese evento anual que se celebra cada vez en un país distinto. Ya se celebró el año pasado aquí en Bávaro, y recuerden que todos los presidentes latinoamericanos se pusieron de acuerdo en solicitarle a la Unión Europea que aflojara las riendas tan estrictas que tienen sobre los aranceles de ingreso de las mercancías latinoamericanas a su mercado. Y usted sabe cuál fue la respuesta de los anfitriones del evento, España y Portugal, que ellos no podían apoyar la posición latinoamericana porque ellos pertenecían a la Unión Europea. Así no podemos ir a ninguna parte. Ese evento no debió haberse celebrado nunca aquí. Y cuidado porque ya se va a hacer otro este año. No sé en qué otro lugar. Otra cosa que también tenemos que mencionar rápidamente son los préstamos del BID. Y eso lo vamos a examinar con el licenciado Moreno. Porque el BID ha venido aquí a prestar en muchas cosas sospechosas. En muchas cosas. Vamos a ver. El mercado cambiario. Titulares. El dólar está entre el 31 y el 32. El reglamento del Banco Central divide a los agentes de cambio, el nuevo reglamento que se ha emitido por la Junta Monetaria. La economía dominicana, titulares. Bueno, antes de pasar a la economía dominicana, que lo vamos a leer muy brevemente, hay que decir que el mercado sigue inestable. Y un día amanece con tendencia hacia arriba y otra vez se baja ligeramente, pero no puede haber porque no hay una política clara. Mientras no hay una política clara, entonces no puede haber confianza. Todo esto gira en torno a una cosa que se llama confianza. Los titulares concernientes a la economía dominicana son los siguientes. El gobierno garantiza respeto a las reglas de juego. Retiran el proyecto del 5%, consideran otra fórmula. El gobierno busca impuesto garantice captar 2.800 millones de pesos. Bueno, simplemente queríamos llamar la atención sobre esta, precisamente, inconsistencia de la política gubernamental. En este reportaje del Caribe se destaca cómo el director de la Oficina de Promoción de Inversiones en la República Dominicana defiende el impuesto del 5% y dice que es un impuesto patriótico, ¿verdad? Y él insiste en la necesidad de ese impuesto. Mientras esto se produce en una reunión con los hoteleros que están protestando del impuesto. Por otro lado, tenemos otro titular donde el gobierno retira del gobierno replantearía la tasa del 5% a la gente. Del Congreso el impuesto del 5%. Entonces, hay un titular por aquí donde dice que los empresarios están desconcertados. Dice, los exportadores salen confundidos de la vista pública sobre la intención del gobierno. Bueno, eso fue el grupo que estaba en la vista pública, pero si se leen lo que estaba sucediendo en la reunión en donde habló el señor de la OPI, no sé si fue la misma reunión, pues tiene que estar confundido, porque te está diciendo que está bien el impuesto y el otro funcionario que habla en nombre y en representación del secretario técnico de la presidencia, que no está aquí en el país, dice que hay que retirar el impuesto porque ya ellos tienen otra fórmula para captar el dinero que están necesitando. Así no se puede poner las cosas en claro. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos entonces después de concluir un compromiso comercial. Pues bien, entrando ya en el tema de fondo, que es la crisis eléctrica, hay unas cuantas titulares, vamos a leérselo al amigo Moreno.
Empezamos con el de Cogentric vuelve a salir del sistema provocando apagones. Los generadores eléctricos no tienen claro su futuro. Hay apagones de hasta 24 horas en diversos puntos de la capital. Las EDES parece que se llevaron la luz cuando se fueron. Bueno, esos Si son es que los se han ido. que están en la prensa de hoy, amigos de Luis. Pero nosotros estamos aquí para analizar la solución que ha explicitado el gobierno dominicano a la crisis eléctrica. A ver hasta qué punto hemos encontrado una solución o nos hemos empantanado en alguna situación más complicada. Bueno, lo cierto es que el sistema eléctrico estaba en crisis desde hace tiempo, o sea, porque el modelo que se planteó durante la capitalización, desde el punto de vista de lo que era el cierre financiero, nunca llegó a cerrar, o sea, estaba desbalanceado, o sea, había unos agentes que ganaban mucho y otros que no ganaban tanto. Perdóname, pero tú estás tocando la parte financiera, Sí. pero hay que decir que el sistema eléctrico estaba totalmente desbalanceado técnicamente. Sí, O sea, había una crisis en el había una sistema. crisis desde hacía tiempo. Bueno, Estructural. ¿cómo se comenzó a poner como ciertos parchos a esa problemática? Fue primero el Acuerdo de Madrid, donde se trató de que le fuera mejor a las distribuidoras, que como se había planteado en la capitalización, pero ellos habían firmado esos contratos de compraventa de energía, lo cual siempre nos pareció algo muy insólito, de que firmaran unos contratos que eran totalmente desventajosos para ellos. Después, siguiendo para las distribuidoras, comparado con las generadoras, ¿no? O sea, que tenían unos precios de venta a ellos sumamente elevados y iban a crearle problemas en lo que era la parte Usted está refiriendo a los llamados Acuerdos de Madrid, sí, en donde el plazo original de 5 años fue llevado a 15 años. Exacto. Entonces, ¿Y cómo se justifica esa ampliación de ese plazo? Por los acuerdos colaterales que se llegaron para que las generadoras bajaran el precio de venta a los distribuidores. O sea, le bajaron el precio de venta a los distribuidores de aproximadamente 11 centavos de dólar por kilovatio a 7. Pero dime una cosa, José Luis, explícale al país. Esa gente no entró aquí a la República Dominicana bajo el estandarte del mercado. ¿No estaban supuestos a competir? Se supone que sí, pero sin embargo se amarraron una serie de condicionantes en términos de lo que eran precios a unos contratos. O sea que no había mercado, no había tal competencia. No, es que por la cantidad de actores que tenemos en el mercado de la República Dominicana es muy difícil que se establezca una competencia. ¿Por qué? ¿Son muchos o son pocos? Son muy pocos. Entonces, okay. para que pueda existir competencia de acuerdo a lo que son las reglas del mercado, tiene que haber una cantidad de actores suficiente para que se establezca la llamada esa ley de Pareto, que hay una serie de condicionantes para que se produzca. Entonces, esto pone sobre el tapete lo siguiente. Había pocos actores para que se jugara el mercado. Exacto. Y entonces se hace una licitación a la cual casi no concurre nadie. Correcto. Y entonces, ¿eso fue una licitación? Bueno, de acuerdo a lo que son los reglamentos de la licitación internacional, incluso para que sea válida una licitación tendría que haber 2 ofertas por cada empresa. Eso es lo que establece la licitación internacional y aquí en el caso, por ejemplo, de Norte y de Sur, lo que hubo una oferta para 2 empresas. O sea que no había concurrentes en la oferta, o sea, en la licitación. Entonces estaban muy pocas, eran un poco de acuerdo a lo que eran las ofertas. Ahora, por eso es que buscando una relación entre esa situación que se dio durante la capitalización con lo que tenemos ahora, lo que debemos observar es que como ahora Unión Fenosa le está vendiendo al gobierno la parte de Norte y de Sur, que es en cierta forma haciendo una valoración de su patrimonio, es lo que debió hacerse cuando el Estado le vendió a Unión Fenosa. Si hubiésemos utilizado un método de valoración de la empresa mejor para darle valor al patrimonio, posiblemente el Norte y el Sur hubiese valido, o sea, unos 600 millones de dólares y no 200 millones de dólares aproximadamente, que fue lo que se dio durante la capitalización. Y por lo tanto, entonces ahora la recompra hubiese sido
mucho más ventajosa en términos de la oferta que se está haciendo, ¿no? O sea, que Unión Fenosa le hizo al gobierno, que primero fueron 550 millones, después se bajó a 422 de acuerdo a la publicación de Unión Fenosa, y que finalmente llegó a ser de 362 millones de dólares. Posteriormente ya ese fue parece que el número final. Pero la valoración inicial fue muy baja y ahora se está valorando, y cuando uno saca la diferencia uno se da cuenta que la posición que se tenía inicialmente, lo que planteábamos, que había sido muy baja la valoración inicial, se corresponde con los números que ahora se están manejando. Pero los datos que se han filtrado de los distintos análisis y trabajos de investigación que se han hecho, es que la subvaluación hecha por una firma que es nada menos que la misma que estaba con Enron, Arthur Andersen, de Wall Street, ¿verdad? Correcto. Que es la Arthur Andersen. Esa firma fue buscada y traída aquí para que subvaluara los activos de la CDE o aplicara entonces una metodología de evaluación que no reflejaba el verdadero valor. No favorecía al vendedor, sino al comprador. Al comprador. Bueno, ¿y quién trajo entonces a esa empresa aquí, el comprador? No, o sea, esa empresa realmente la trajo el gobierno. La CREP, la Comisión de Reforma de la Empresa. Entonces hay que decir que el gobierno de Leonel Fernández, con la CREP por delante, es responsable de haber traído esa empresa, esa firma, para subvaluar los activos de la CDE. O por lo menos la metodología sí que se usó, no era la más conveniente para el vendedor, era la más conveniente para el comprador. Pero entonces no debió ser planteado por la persona que estaba vendiendo. Ahora el vendedor prácticamente la está utilizando la que a nosotros... La que debió usar el Estado. Exactamente, en aquel momento, o sea, que es por el valor patrimonial y no por el flujo de caja valor presente. Entonces aquella gente compró los activos por un valor mucho menor del verdadero y ahora nos lo está vendiendo por lo que realmente vale. Ahora ellos están utilizando una metodología que la que usaría cualquiera que va a vender. Cualquiera que va a vender lo que trata es de que se le evalúe el patrimonio y no que se le evalúe el flujo de caja. En aquel momento se alegó que no sabíamos cuánto era el patrimonio a ciencia cierta, pero eso era una falacia, o sea, realmente. Entonces, por otro lado, hay un problema planteado que parece que se quiere ignorar. O sea, había una crisis en el sistema que casi estaba colapsado desde el punto de vista económico y había un incumplimiento de lo que eran los términos de la concesión. De acuerdo a los términos de la concesión, no se deben dar apagones. O sea, usted debe de dar continuidad en el servicio y de hecho había prácticamente la GEDES, o sea, específicamente de norte y de sur, no le pagaban a los generadores. Ese dinero sabrá Dios para qué lo estaban usando. Perdóname, pero es que hay una ley de 1935 que seguramente que no la quieren aplicar porque todo lo que data de la era de Trujillo aquí está estigmatizado como malo. Esa ley declara de utilidad pública todos los servicios, incluyendo el agua y la energía eléctrica, y prohíbe precisamente esa falla sistemática como es la que se acostumbra a ver aquí con el servicio eléctrico. Es decir, ya no se puede decir que hubo un accidente, que siempre puede suceder con el sistema, que se caiga, sino que son cosas deliberadas que lo están haciendo no solamente la distribuidora, sino también la generadora. Ahí leímos el titular ese que dice que la Cogentrix apagó su plan. A modo de chantaje, ¿no? Eso se utiliza como un mecanismo para forzar el pago. Entonces, por eso le decía que en términos generales no solamente las distribuidoras han incumplido con la ley, sino que también las generadoras han incumplido con la ley y en cierta forma, pues, todos los agentes del mercado de una manera u otra están violando la ley y debe entonces establecerse la autoridad a través de la superintendencia para que regule el sistema y aplique sanciones, porque si no se aplican sanciones, evidentemente todo el mundo va a seguir haciendo lo que le parece. Y en el caso particular de la Cogentrix, ¿quiénes son los propietarios de la Cogentrix? Bueno, o sea, en el caso de Cogentrix hay inversionistas de diferentes países, está incluso
La CDC tiene una determinada cantidad de activos en esta empresa. Perdóname, CDC quiere decir la Commonwealth Development Corporation. Correcto, correcto. Pero esa entidad fue descrita por el anterior embajador británico aquí, el señor Ward, como el brazo financiero del gobierno británico. Entonces quiere decir que tenemos un gobierno extranjero extorsionando o chantajeando al gobierno dominicano, apagándole la planta en un servicio que es de utilidad pública para forzar un pago de un gobierno extranjero al gobierno dominicano. Bueno, en la práctica eso es lo que ha estado sucediendo de cierta forma, o sea, por la misma razón que también se apagaba el Enron y se sigue apagando el Enron, o sea, hay un conflicto y cada vez que hay un conflicto la forma de presionar para que le paguen es apagando, o sea, a veces sin ningún tipo de... Pero el gobierno no debe tolerar eso. Tiene recursos legales en sus manos para impedir eso. Eso es correcto. O sea, el asunto está en que parecería ser que cuando la ley es conveniente para los agentes, entonces se aplica, pero cuando es inconveniente para los agentes del mercado, entonces no se aplica la ley. Otro ejemplo, cuando los señores de las distribuidoras, y en esto hay que incluir también la AES, que no ha salido a bailar en este asunto, instalaron todos sus contadores, violaron la ley sobre medidores, que exige que todo medidor que se instale en el país, todo medidor, sea de agua, de energía o de gas o de lo que sea, tiene que ser previamente calibrado y precintado por Digenor. Ningún contador instalado en la República Dominicana cumplió con la ley. Y entonces tenemos la sospecha fundada en una serie de situaciones que se dieron en España de que nos han traído medidores alegres, ¿no? Eso es correcto. Es evidente, o sea, que la Digenor, que es una dependencia de la Secretaría de Industria y Comercio, necesita un refuerzo, ¿no?, para poder cumplir con sus obligaciones. Refuerzo en el sentido de que debe tener laboratorios para la certificación de medidores, debe de tener también laboratorios para certificar los combustibles, o sea, que se reciben, la calidad de los combustibles que se reciben en la República Dominicana, y una serie de otras medidas que debe de tomar Digenor para mantener lo que sería el control de calidad de una serie de productos, y no cuenta tal vez con los equipos necesarios para eso. Las inversiones que se tendrían que hacer en equipos son muy pequeñas comparado con el valor del producto. Del producto que va. Tanto de la energía como de los combustibles. Exacto. Entonces, realmente se está incumpliendo con la ley de Digenor. No, y además se debería haber hecho el esfuerzo de dotar a Digenor de todos esas los capacidades antes de remover los contadores, los medidores que tenía la CDE instalados, muchos de los cuales estaban precintados, para poner unos contadores que no venían a estar calibrados, no iban a estar precintados, no se sabía si estaban midiendo bien o mal. Entonces, ¿por qué la prisa? ¿Verdad? Entonces, todo eso confirma lo que tú estabas aseverando, de que todo lo que significa proteger al usuario, eso no se aplica. Y todo lo que sea ventaja para o facilidad o lo que sea, para los otros, entonces todo eso se permite. Sí. Fíjense que con el caso de la GEDES y la recompra, ¿no?, de norte y de sur, lo que se plantea es si hay o no incumplimiento, si tenía o no incumplimiento la GEDES, y eso es evidente, que nadie puede defender a la GEDES en términos de que habían cumplido con todos los términos de la concesión. De hecho, que habían incumplido. O sea, que no habían cumplido, o sea, que habían incumplido con los términos de la concesión. Entonces, lo que se correspondía era una intervención, y se armó un escándalo cuando se habló de la intervención, pero la intervención está contemplada en la ley, o sea, que yo no entendí nunca por qué ese escozor que causó el asunto de la intervención. Tal vez lo único que se pensaba era seguir cargando al usuario, o sea, traspasar al usuario todas las nuevas pretensiones que se tenían con relación a la GEDES, en vez de tratar de aplicar, por ejemplo, el estudio de PA Consulting, que es un estudio que pagó la Superintendencia de Electricidad y que establecía que la base en dólares de la tarifa en la República Dominicana, en lo que era valor agregado, debía reducirse a la mitad en un periodo de 6 meses a partir del mes de julio de este año. Y evidentemente yo entiendo que tal vez eso también, o sea, trajo ciertos inconvenientes y cierto
escozor en la parte de lo que eran la distribuidora y tal vez tuvo que ver con la posición de que mejor me voy. Bueno, pero el cuadro que tú estás describiendo de las relaciones entre distribuidores y generadores, etcétera, por ningún lado se ve que está vigente la regla del mercado. O sea, los generadores no le están cotizando por una licitación o como se le quiera llamar al sistema de distribución para que el más eficiente venda más y el menos eficiente venda menos. ¿No es así? Sí, Sino porque que de es una hecho, cosa arreglada. por ejemplo, en el caso de Norte y de Sur no hubo nunca una licitación para compra de energía, o sea, en los 4 años que estuvieron manejando. De este, sí tuvo una licitación que la ganó una empresa vinculada con ellos, que es AS Caucedo. Qué casualidad. Sí, entonces, pero por lo menos la apariencia se cumplió, o sea, No, pero... que en el caso específico de Norte y de Sur nunca se hizo eso, o sea, y realmente la única forma, si se va a establecer una condición de competencia en el mercado, es hacer esa licitación y que vengan pujas para valores, ¿no? Que es un valor más bajo, o sea, y realmente se compre energía sobre la base de que tenga la oferta al valor más bajo. Está bien, pero si se van a hacer licitaciones, y tú me perdonas la intromisión muy breve, para que la gane precisamente una empresa que pertenece a nuestra misma corporación, pues estamos precisamente cayendo en lo que queremos evitar. Por eso se subdividió la generación para no dar paso a que los distribuidores fueran generadores o los generadores fueran distribuidores, es decir, viceversa. En este caso se cayó en eso porque precisamente caen los dos ámbitos. Viene otro mito, cuando la capitalización se dijo que la energía iba a ser más barata porque se estaba haciendo esa subdivisión, y nosotros lo que planteábamos era que una integración vertical siempre era más barato cuando usted tenía todo el control. Y evidentemente, de acuerdo a las leyes, entonces esa integración vertical solo podía ser del Estado. De acuerdo a la Constitución de la República. Exacto, entonces no entendíamos que era posible conseguir precios más bajos que lo que ya teníamos. Lo que teníamos que hacer era que funcionase eso. ¿Cómo funciona en Puerto Rico? En Puerto Rico, que es un país vecino y caribeño, o sea, evidentemente que siempre se ha manejado con una empresa eléctrica que es estatal, y de hecho lo que sí se ha tratado es que la política no se meta dentro de la empresa. Perdóname, pero en Puerto Rico trataron de privatizar el sistema eléctrico. Y no pudieron. El pueblo se tiró a la calle a protestar eso y no pudieron hacerlo. Vamos a hacer un paréntesis y cumplimos unos compromisos y volvemos. Bueno, tú hablabas de integración vertical y decías que eso solamente podía hacerse dentro de respeto al Estado de Derecho y a la Constitución de la República en manos del Estado. O sea, así dice la Constitución de la República. Correcto. Pero entonces, ¿cómo es posible que el Banco Mundial, el BID, anden tratando de montar una integración vertical, logrando la privatización de la transmisión, de la parte hidroeléctrica, cuando todo el mundo sabe aquí que se va a accionar? Hay una maniobra de consolidación de intereses. De hecho, la estructura de intereses que está viendo por fuera el pueblo dominicano no es en realidad la diversidad que aparenta, y hay una serie de cordones umbilicales por debajo. Pero lo que uno se pregunta entonces, ¿cómo fue que el gobierno anterior de Leonel Fernández abordó esto como la solución a los problemas de la situación, la crisis eléctrica? ¿Había tal solución entonces con esa capitalización? ¿Era posible? Hubiese sido posible si se hubiese también entrado actores más competentes al mercado. Más idóneos. Más idóneos. Nosotros lo que en un momento dado, de la cantidad de empresas que precalificaron, se quedaron solo un grupito que se correspondían con las casas matrices de la mayoría de los IPPs
que teníamos, los productores privados independientes que habían entrado en la última década. Para que el país nos entienda, del periodo de la gestión de gobierno del doctor Balaguer, se entronizó en el país la condición de productor de energía independiente. Sí. Y eso, comenzando por el desastre del Smith Enron allá, y de aquel fraude que fracasó de la... Bachila. No, de la Sofarti, que nos iban a hidroquero Sofarti, que nos iban a montar. Pues, todo eso era negocios montados alrededor de la CDE. Pero se quedaron una buena parte de esos negocios y plantas, vendiéndole en condiciones muy ventajosas la energía, ventajosa para ellas, a la CDE, y muy desventajosa para el país y para la CDE. Entonces esa misma gente son las que concurrieron a la licitación. Correcto, entonces toda la generación térmica y una parte de la distribución quedó en manos de los antiguos IPP. Y eso no, el tema era que esas empresas, la mayoría de ellas, lo que tenían estaban acostumbrados a unos contratos muy ventajosos y traspasaron eso a los contratos de compraventa de energía de la capitalización. O sea, las condiciones ventajosas que estaban acostumbrados con la CDE. Exacto. Entonces ellos traspasaron, dijeron, bueno, nosotros vamos a seguir, vamos a entrar en este negocio, pero no vamos a cambiar las reglas ventajosas a las que ya estamos acostumbrados. Este privilegio no lo vamos a ceder así. Ese para nosotros es la causa fundamental de todos los problemas macro, desde el punto de vista económico, que después de la capitalización se sucedieron. La tarifa iba a aumentar inmediatamente, por eso se comenzó a subsidiar con 80 millones de pesos en el mes de septiembre del 99, y ya para abril y mayo. Fue por razones políticas. Sí, para abril y mayo. El gobierno de Leonel Fernández, para evitar ir a elecciones con la tarifa levantada, entonces la subsidió para que se mantuviera en el nivel. Y después llegó a ser 450 millones de pesos mensuales, que era más del doble de lo que se pagaba de subsidio a la antigua CDE, solamente para que no se aumentara la tarifa. O sea, sino que llenándole los bolsillos a estas empresas, porque eso es lo que hay que poner claro. Señores, el cuadro de lo que es el negocio eléctrico de la República Dominicana, es obvio que se está viendo desde fuera, como que nosotros somos tontos todos, ¿no? Sí, porque es un país al cual se puede llegar y engañarnos, porque nosotros lo vamos a permitir todo. Lo cierto es que si la energía tuviese que costar a 18 centavos de dólar kilovatio hora, y eso, el análisis de costo es lo que da, entonces habría que pagarla a 18, pero si el análisis de costo lo que da es que debe ser 10.3, por ejemplo, ¿por qué entonces pagarla a 14, a 15 o 16? ¿Y cuánto está pagando Puerto Rico con su...? Hay que decir que tienen un sistema térmico con su estructura muy semejante al nuestro en cuanto a plantas viejas, igual que las nuestras, etcétera. Y ellos están pagando mucho menos. Mucho menos, o sea, en promedio sí andan alrededor de los 9.2, 9.3, 9.4. Yo hice el cálculo el otro día. Centavos de dólar, ¿verdad? Sí, centavos de dólar. Por kilovatio hora. Entonces, esa es la realidad. O sea, que tenemos un sistema que realmente no se ha basado en la competencia. Ni se ha basado en la defensa del interés del usuario, ni de la economía dominicana. Y por eso hemos reclamado sistemáticamente que se necesita regular, o sea, se necesita una acción reguladora efectiva y poner orden en la casa. Pero José Luis, ¿cómo puede considerarse un servicio eléctrico, que es incluso un elemento de seguridad del Estado? ¿Tú te imaginas un país apagado? O un país donde le pueden apagar la energía al Palacio Nacional, que se la llegaron a apagar. Sí. ¿Puede eso, un Estado subsistir? Eso se parece también a la situación que se creó durante el gobierno de Balaguer, cuando el país se quedó sin gasolina, sin combustible. Había que hacer colas en las estaciones, que no había combustible para las plantas de energía. Todo eso son factores de seguridad del Estado. Un sistema eléctrico, una de las máximas principales es que no debe de haber interrupción. Incluso cuando hay una interrupción es una catástrofe prácticamente. Y entonces se aplican sanciones para los responsables. O sea, no podemos tener un sistema eléctrico... Pero tú estás refiriéndote a una situación como la que se dio en Estados Unidos. Correcto. ¿Pero qué es lo que pasó en Estados Unidos? Bueno, precisamente un problema de la desregularización y de cada cual hacer lo que le parece. O sea que el mercado fracasó en los Estados Unidos. En Estados Unidos hay muchas opiniones encontradas en cuanto a manejar un sistema eléctrico, pero parecería ser
que la que prevalece para los entendidos en la materia es que se necesita regulación. O sea, se necesita regulación yo creo que en casi todo, porque hay ciertos tipos de producciones que son básicas y la energía es una de ellas. Estratégicas. Que no puede estar como si fuera los plátanos o la yuca o una libra de arroz. O los enlatados de la Campbell o algo así. Pero entonces eso requiere siempre que se establezca cuál es el costo real y se le dé un margen de utilidad prudente para el inversionista, pero no puede ser que el precio sea cualquiera, el que ponga el agente de mercado. ¿Cuál es la tasa de retorno que tú crees que es aceptable para una inversión? En materia eléctrica, Anual. sí, en materia eléctrica entre un 10 y un 15. El techo es el 15. Es un negocio que le esté dejando al que invirtió rentabilidad 15% anual de beneficio. Durante todo lo que fue la capitalización, el marco de referencia que se tenía eran tasas de retorno de un 25%. O sea, que ¿Y por qué? Bueno, porque eso fue igual que la tasa de descuento se usaban un 2 y hasta un 18 alguna gente planteaba. O sea, sencillamente porque alguien dio ese número y por más que se discutió en términos de lo que era razonable, se impuso ese número y con eso se hizo todas las evaluaciones. Si se hacen evaluaciones en base a tasas de retorno más prudentes, nosotros tendríamos, por ejemplo, hoy por hoy, con todo y el precio de los combustibles como están, que el costo de la energía, el precio de la energía de los generadores y distribuidores no debería ser más de 6.34 centavos de dólar por kilovatio hora, y eso coloca entonces, de acuerdo a un análisis racional también hacia la distribución, que el precio de venta al usuario final no debería ser más de 10.33 centavos de dólar por kilovatio hora, y eso da un poco menos de 4 pesos por kilovatio hora, considerando 35 pesos por dólar la tasa de cambio. Casi un 50% de lo que tenemos ahora. Exacto, o sea, ahora mismo está mucho más de 4 pesos, o sea, ese mismo kilovatio hora. O sea que estaríamos acercándonos a lo que es Puerto Rico. Estaríamos, sí, ya 10.3 es un poquito más cerca de lo razonable. En definitiva, que no hubo respuesta ni a las fallas técnicas y estructurales de un sistema que ya se había distorsionado, ni mucho menos a la financiera. Y entonces todo lo que se hizo fue acomodar los intereses de los actores en perjuicio del consumidor y cargándole todo al consumidor. Con una cosa que hay que decir, el apoyo del BID. Porque hemos encontrado que el BID metió la mano y financió la Cogentrix, financió la AES en Caucedo y ha financiado absolutamente todo, incluyendo las plantas de Unión Fenosa, que eran de Unión Fenosa, pero ahora resulta Palamar sí, Palamar y La Vega, que son de Unión Fenosa, pero salieron de una empresa mixta donde el Estado tiene el 50%. Lo cierto es que desde el principio nosotros como Instituto de Energía de la Universidad habíamos planteado que había que hacer una reforma de la reforma para que funcionara. Eso lo dijimos muy temprano, o sea, pero nadie hizo caso a eso. Y evidentemente tuvo que, como se dice vulgarmente, descalabrarse el sistema para darse cuenta de que realmente el modelo que se había planteado en cuanto a la parte económica y demás no funcionaba y que el mercado no funcionaba tampoco. José Luis, vamos a tener que volver en una segunda parte y quizás hasta una tercera parte de este conversatorio con el tema tan importante de la crisis eléctrica dominicana, porque hay muchas cosas que todavía tenemos que decir con relación a las intervenciones del Banco Interamericano de Desarrollo. Vámonos por hoy, nos despedimos en esta primera sesión de su agenda nacional. De vuelta a su pantalla, nos despedimos Leopoldo Payananita y Roger Ogando. Hasta luego.